pasado sí vimos individualmente cómo la resistencia, el inductor y un capacitor los fuimos viendo por separado. Y vimos cómo en la fuente que les voy a mostrar, esta fuente de corriente alterna que hemos estado trabajando en esta nueva unidad, y tenemos que la corriente que aquí se genera, que es corriente alterna, corriente que una empresa distribuye, circula en serie por todos los elementos del circuito. Entonces, en la resistencia, el voltaje, la resistencia y la corriente están en fase. El voltaje en el inductor se adelanta 90 grados a la corriente. El voltaje en el capacitor se atrasa 90 grados a la corriente. Entonces, pero eso lo fuimos viendo individualmente. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra eso. Aquí tenemos el voltaje en la resistencia está en fase. Está en fase con la corriente. En el inductor, aquí tenemos el voltaje en el inductor se adelanta 90 grados a la corriente. En el capacitor, el voltaje en el capacitor se atrasa 90 grados a la corriente. Ahora todos juntos, hay que unirlos, ¿verdad? Hay que unir todos esos conceptos. Entonces, no sé, alguien dice que no ve la pantalla. ¿Lo están viendo? No veo, ingeniero, disculpe. ¿No ve? Sí. No la veo. Su celular, posiblemente, pero sí estoy viendo, chequeé y sí estoy Reviso, gracias. estoy compartiendo. Entonces, esto fue lo que vimos hace ya, hemos estado viendo, la corriente alterna. El voltaje en la fuente, que es el que se distribuye en los 3 voltajes de los 3 elementos. Este voltaje, la suma, ¿se recuerdan en serie? Los circuitos en serie que se vieron desde la física 5, en donde veíamos circuitos de corriente continua. Cuando los elementos están en serie, el voltaje, la suma de los voltajes de cada elemento del circuito es igual al voltaje de la fuente. O sea que aquí el voltaje de la fuente es el voltaje máximo y se distribuye en la resistencia, en la inductancia y en la capacitancia, en el resistor, inductor y capacitor, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se distribuye el voltaje de la fuente. Se distribuye en los 3 elementos del circuito. Entonces, aquí está lo que decíamos. Estos son los fasores. ¿Se recuerdan? Los fasores se han visto o debieron haberse visto en 2 lugares. En la física 3 para ver el movimiento armónico simple y ahora en la física 6 para ver las corrientes y los voltajes y compararlos. Aquí tenemos la corriente y el voltaje en el resistor que rotan alrededor del origen con una velocidad angular, que estos están en fase. La corriente y el voltaje en el resistor están en fase. El voltaje en el inductor se adelanta a la corriente en 90 grados. Y entonces en el inductor no hay fase. Hay un desfase de 90 grados. Entonces estos rotan separados 90 grados. Entonces si estos giran, estos rotan, nunca están unidos. Se unen en la cola, pero están
90 grados de desfase. Y el capacitor, el voltaje del capacitor se atrasa 90 grados a la corriente. Entonces lo que tenemos es que si esto rota, siempre están desfasados, nunca van juntos. En cambio, en el resistor hay desfase de 0 grados, o sea, aquí estos rotan al mismo tiempo, el voltaje y la corriente. El voltaje y la corriente máxima rotan alrededor del origen. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. El sábado pasado, pues, tuvimos feriado, el día de la feria, cabal. Entonces, lo que tenemos aquí, el resumen de lo que hemos estado viendo. Estas son las ecuaciones de lo que hemos estado viendo hace 2 semanas, hace 2 sábados. Entonces, el voltaje de la fuente es el voltaje máximo por el seno de omega t, donde omega t es el ángulo. Y la corriente alterna es corriente máxima seno de omega t menos phi. Ese menos phi es el ángulo de fase, o desfase, si ustedes quieren decirlo. En el caso de la resistencia, ese phi vale 0. Entonces, el voltaje, que es delta V máximo seno de omega t, está en fase con la T, que sería I máximo seno de omega t menos 0, o sea, seno de omega t. Entonces, seno de omega t y seno de omega t. Entonces, no habría desfase en la resistencia. Aquí tenemos resumen de las ecuaciones que vimos anteriormente, por si ustedes no las han anotado en su cuaderno o donde llevan sus apuntes. Es importante que tengan ese resumen. Entre semana ustedes pueden, esta presentación está en su blog, en el blog fisicafascinantespen.blogspot.com. Ahí está la presentación, están estas ecuaciones. Pueden ver los videos, pueden ver las ecuaciones. Si no las anotaron en su cuaderno, pueden anotarlas, tener su resumen. Acuérdense que en estas evaluaciones que vienen, dentro de un par de semanas, en estas evaluaciones que vienen, ustedes, nadie los va a estar vigilando en su casa. O sea que pueden tener todos los, como dicen, un buen optimista dice, todos los chivos pueden tenerlos ahí a la mano. Libros, cuadernos, todo lo pueden tener ahí. Entonces, en el caso de nadie los va a estar vigilando, ustedes solo se van a algunos tienen problemas de señal de internet pobres, ¿verdad? Sí, a veces el internet falla y en algunos lugares la energía eléctrica tiene que ver también con los sistemas, aunque son ondas electromagnéticas, microondas, las del internet. Siempre hay algunas, las del internet celular principalmente, ¿verdad? Son ondas electromagnéticas, entonces el celular, esa es su forma de alimentación. Entonces a veces hay fallas. Pero en el caso es bueno estar, digamos, pendientes de esa señal, buscar desde ya un buen celular, prestar un buen celular o una laptop para el día del examen, porque ese día del examen tienen varias actividades que hacer al mismo tiempo. Entonces van a tener que, es bueno que tengan una, ¿cómo se llaman estas? Bajar una aplicación, así se llama. Una aplicación para poder fotografiar bien los exámenes, algunos problemas que van a realizar en el examen. Y sus tareas les van a servir de base. No vamos a colocar en los problemas, podrían ser los mismos de la tarea o no. Los ejemplos que les he resuelto también, no sé si ya los revisaron, ojalá que ya los hayan hecho un par de veces y tenerlos listos. Los exámenes
ahora van a ver en las presentaciones, las presentaciones les van a servir de guía para la parte de las preguntas y un par de problemas, o 3 problemas, los cuales serán realizados de la tarea y de los ejemplos que yo estoy resolviendo. Miguel levantó la mano. ¿Sí, Miguel? Disculpe, Lick, lo levanté por accidente. Disculpe. No tenga pena, Miguel. Entonces, este es el voltaje en la resistencia, las ecuaciones que ya vimos. El voltaje en el inductor, pueden usar seno o coseno. Ya vimos esa relación de las identidades en su oportunidad. El voltaje en el capacitor, ¿verdad? Aquí hay un adelanto de 90 grados. Y aquí hay un atraso de 90 grados. Las funciones seno y coseno están relacionadas por identidades en donde hay una suma o resta, ¿verdad? De 90 bimedios. Entonces eso hemos estado viendo. Entonces si ahora los juntamos, si juntamos los fasores, de allá uniendo en el circuito todos los elementos del circuito, tenemos que el voltaje en la resistencia está en fase con la corriente. El voltaje en el inductor se adelanta 90 grados. El voltaje en el capacitor se atrasa 90 grados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el voltaje en el inductor y el voltaje en el capacitor quedan en sentidos contrarios. Si yo estos vectores los puedo restar, como los fasores son vectores, ¿verdad? Solo que son vectores que rotan, están rotando. Entonces todos los fasores aquí están girando. Los 4 fasores están girando. Entonces, al mismo tiempo, este fasor de voltaje del inductor y el voltaje máximo del capacitor se pueden restar, ¿verdad? Como resta de vectores. Coloco este vector en la punta de este y entonces tengo a la derecha el resultado. El voltaje en el inductor menos el voltaje del capacitor sería este. Y tengo el voltaje de la resistencia. Entonces yo no puedo sumar ni restar corrientes con voltajes, pero sí voltajes con voltajes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que usando la regla del paralelogramo, como son vectores, entonces este vector es el resultante de la resta del voltaje en el inductor menos voltaje en el capacitor. Y este voltaje, que es el del resistor, me dan una resultante, que es esta, que es la resultante de la suma de todos los voltajes, es el voltaje de la fuente. Es el voltaje de la fuente. ¿No? Y es el voltaje de la fuente. Entonces aquí tenemos y este es el ángulo phi. Este ángulo phi es el ángulo de desfase. Este es el ángulo de desfase. Entonces, si nosotros observamos aquí, ¿cómo obtenemos si observamos, este es un triángulo rectángulo, donde este es el cateto opuesto a phi. Lo puedo trasladar para acá, es el cateto opuesto a phi. A vez eso es el cateto adyacente. Entonces, si yo quiero aplicar el teorema de Pitágoras y quiero encontrar el voltaje máximo, que es el voltaje de la fuente, el voltaje máximo en la fuente sería delta BR al cuadrado más delta BL menos delta BC al cuadrado, raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo aquí? Entonces, pero el voltaje máximo en la resistencia es corriente por resistencia. El voltaje en el inductor, es corriente máxima por la reactancia inductiva.
menos el voltaje máximo. El capacitor es corriente máxima por la reactancia capacitiva. Entonces, todo esto está relacionado con el teorema de Pitágoras. ¿De qué? De esto. ¿De dónde salió esto? Que los voltajes se adelantan o se atrasan, ¿verdad? Y la corriente aquí lo único que me está sirviendo es para comparar, porque los únicos que se pueden sumar o restar son los vectores de la misma especie. Yo no puedo sumar fuerzas con velocidades. Tienen que ser vectores fuerza con vectores fuerza. Vectores velocidades con vectores velocidades. Aquí los únicos que se van a sumar son los vectores de voltaje. Entonces aquí tengo solo que es una suma de vectores, ¿verdad? Es una suma de vectores. Eso es lo que estoy... El voltaje máximo, entonces, el voltaje máximo, si yo aquí, en la corriente está al cuadrado, la corriente aquí se puede, al cuadrado, se puede factor común, ¿verdad? Y sacarle raíz cuadrada, me da I. Solo me queda dentro de la raíz R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Entonces, si yo divido por R cuadrado más XL menos XC al cuadrado, los dos lados de la ecuación, obtengo como la corriente máxima. La corriente máxima es igual al voltaje máximo dividido R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Esto es R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Se conoce con el nombre de impedancia. Estos auriculares que estoy usando tienen una impedancia, lo que hace que regular el paso de la corriente. Eso ayuda en los sistemas de amplificación, en los sistemas de sonidos eléctricos. La impedancia, en la corriente directa solo había resistencia. La resistencia se mide en ohmios. Pero en los circuitos de corriente alterna hay resistencia, hay reactancia inductiva, hay reactancia capacitiva, todas son en ohmios. Ohmios menos ohmios al cuadrado, más ohmios al cuadrado, raíz cuadrada, ohmios. La impedancia se mide en ohmios, como la resistencia. Las reactancias se miden en ohmios, o sea, como que fueran resistencias. En los circuitos de corriente alterna, entonces tenemos 4 figuras que se miden en ohmios. La resistencia propiamente dicha. En el inductor, la reactancia se mide en ohmios. En el capacitor, la reactancia capacitiva se mide en ohmios. Y la suma vectorial, eso es Z, que es la impedancia, su resultado también es en ohmios. Entonces, ese es el concepto de impedancia, ¿verdad? Y estas son las relaciones. ¿De dónde está? Este es la suma vectorial que vimos antes, la volví a copiar acá. Si yo quisiera el ángulo, este es el ángulo de fase o desfase. Es fácil calcularlo utilizando la tangente inversa. La tangente primero, cateto opuesto, delta BL menos delta BC, partido cateto adyacente, delta BR. Tangente inversa, delta BL es I máximo por XL, y delta BC es I máximo por XC, y delta BR es I máximo por R. Y aquí puedo factor común, la corriente se cancela, al factorizar a la corriente, se cancelan y solo me queda. Para encontrar el ángulo de desfase, porque no siempre es 90 grados, ya cuando unimos todas las piezas, todas las resistencias, todos los capacitores, inductores en el circuito, ya no solo tenemos un inductor, un capacitor y un resistor. Entonces, el ángulo de fase ya no necesariamente siempre va a ser 90 grados. Entonces se puede sacar el ángulo de fase o desfase, se mide
restando las reactancias, dividiendo entre la resistencia. Tangente inversa. No olviden tener cuidado con los ángulos. Estos son valores que normalmente se miden en radianes, ¿verdad? Si a algunos no les gusta trabajar en radianes, tendrían que hacer la conversión a grados, de radianes a grados, pero las ecuaciones están diseñadas para trabajarse en radianes. Tengan cuidado con su calculadora en ese caso. Entonces, veamos un video. No sé si ya lo vimos este video. No sé si ya vimos este de corriente alterna. Para no verlo otra vez, porque es aburrido, ¿verdad? Estar viendo. No sé si ya vimos este video. Por favor me dicen si lo recuerdan. Vamos a ver cómo se construyen o cómo vamos a trabajar los fasores con las gráficas. Lo primero que vamos a hacer es tratar de recordar cómo se construye una función trigonométrica. Según el gráfico podemos notar que esa función viene a ser un seno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces su representación o su función sería la siguiente. Seno de x, ¿cierto? 3 porque es el máximo y está bien que sea seno de x. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo cuando el pi medios, seno de pi medios es 1 por 3 me daría 3, ¿sí? Y si verifico en otro punto seno de pi es 0 por 3 me daría 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa sería la función seno. Ahora quiero representar esta función. Véanse cuenta que ya no es como el cálculo y versus x, sino ahora estamos trabajando con fasores que sería voltaje versus tiempo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a representar. Ya no sería y igual a seno de x, sino sería así. El voltaje sería el máximo es 4 por seno de t. ¿Estaría correcto colocar seno de t? A ver, veamos. Si colocas en tu calculadora el seno de 2,5, seno de 2,5 no es 1. Entonces, al multiplicarlo por 4 no te va a dar 4. Ahí hay un pequeño problema. El problema es que para que sea t, debería ser pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Acá tenemos 2,55. Se cambió la escala, ¿cierto? Ya no es como la que tenemos arriba. Entonces, no me va a representar el voltaje. ¿Qué tendríamos que hacer para representar el voltaje? Tendríamos que utilizar la siguiente función. No te olvides que ahora nosotros tenemos frecuencia. Entonces, eso va a hacer que se genere un periodo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a medir el periodo? El periodo sería todo esto, ¿no? Toda esa longitud que abarca el seno, ¿cierto? Ahora, también podrías utilizar unos múltiplos del periodo. Por ejemplo, él podría ser el periodo medios y también podrías utilizar uno más pequeño que sería esta distancia de aquí que vendría a representar el periodo cuarto. Entonces, según el gráfico, yo puedo notar que el periodo cuarto viene a ser 10. El periodo medio sería 5 y el periodo cuarto sería de 7,5 a 10, 2,5. Con eso de ahí yo ya puedo calcular la frecuencia. Sería 2pi entre el periodo que es 10 y ahora sí puedo representar mi función voltaje de manera correcta, que sería 4 veces el seno del W, que es 2pi de sinus t. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora vamos a trabajar con el siguiente voltaje. El siguiente voltaje, si se dan cuenta, es un seno. Pero el seno se dice que está desfasado, se ha movido. El seno se ha desplazado ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿cierto? Vamos a ver cómo se trabaja eso. La función que representaría sería esa, no, porque este es el seno normal, y el seno normal sale de 0. Este seno no sale de 0. Entonces no me va a permitir representar la función. Tendría que agregarle un desfase, ¿cierto? Debido a él, así es. Tendríamos que agregarle, ya no sale del origen. Entonces la función que trabajaríamos sería esta. ¿Y por qué se tiene que colocar más?
Se tiene que colocar más porque la gráfica se desplaza hacia la izquierda. No te olvides, en cálculo aprendimos que cuando la función se desplaza hacia la izquierda se suma y cuando la función se desplaza a la derecha se resta. ¿Estamos de acuerdo? Pero debería restarle al WT o solo al T. ¿De acuerdo? ¿A quién le debería restar? ¿Estaría correcto eso de ahí? ¿Le debo restar al WT o a quién se le está restando? ¿Al WT o al T? Ella no va a ser la función que representa porque yo no estoy desplazando a WT, estamos desplazando aquí a T. Esto sí sería lo correcto. Y no te olvides, es más porque la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Ahora, una vez que tenemos eso de ahí, vamos a ver cuánto sería el T sub 0. El T sub 0 es lo que se ha desplazado en la gráfica. La gráfica se ha desplazado 0,3. Por lo tanto, el T sub 0 valdría 0,3. ¿Cierto? No, menos no, sino el menos es porque la posición final cae menos 0,3, pero el desplazamiento ha sido 0,3, perdón. Entonces, ahora, conociendo eso, necesitaría hallar el W para conocer la función voltaje. Y para hallar el W, ¿qué hacemos? Necesitamos el periodo. Y voy a utilizar esta distancia que me viene a representar el periodo entre cuánto sería. Así es, el periodo entre 4. Y el periodo cuarto sería de 0,2 a 0,7 sería 0,5. Date cuenta que ahí ya podemos calcular el periodo. ¿Cuánto sería el periodo? 2. Si ya tengo que el periodo es 2, puedo hallar la frecuencia. Sería 2pi entre el periodo, que sería pi, 2pi entre 2. Por lo tanto, ya puedo conocer mi función voltaje. Sería así, solamente debemos reemplazar. ¿Se entendió? ¿Sí? Pues tengan cuidado, cuando una gráfica se desplaza hacia la izquierda se suma y se desplaza a la derecha se resta. Ten en cuenta que también puede venirte esta función, que es muy similar a la anterior. ¿Quién es esta función? Así es, esa función sería el coseno. Y no te olvides que el coseno no sale de 0, sino sale del máximo, ¿no? ¿Bien? Listo. Se haría el mismo análisis. ¿Ya? Bien, chicos, ahora vamos a resolver un ejercicio. En este ejercicio nos dice, la figura muestra el voltaje de una fuente o fe, el voltaje de la resistencia y de la corriente de un circuito. Podemos darnos cuenta que B representa la fuente, ¿sí? Su máximo es 5, tenemos también a la resistencia, su máximo es 4, y tenemos también a la gráfica de la corriente, ¿no? Donde su máximo es 3, ¿ok? Nos preguntan si el circuito es inductivo o capacitivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para eso? Se puede hacer de manera directa mediante el gráfico, pero como no lo manejamos mucho los gráficos, vamos a encontrar las ecuaciones para guiarnos, ¿ok? Entonces comenzamos. El voltaje de la fuente, creo que todos estamos de acuerdo, sale B seno, ¿estamos de acuerdo? Y está bien que sea seno porque sale del origen, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a encontrar el W. ¿Y cómo haríamos el W? Utilizando el periodo, ¿no? Entonces, frente al gráfico podemos darnos cuenta cuánto sería el periodo. ¿Sí? Necesito el periodo para el W. Y creo que esta distancia me viene a representar el periodo entre 4, ¿no? ¿Cierto? Listo. El periodo cuarto sería 0,05. Entonces, el periodo sería 0,2, con lo que podemos hallar la frecuencia que sería 2pi entre 0,2, que nos da 10pi. Entonces, nuestra función voltaje quedaría de esta forma, ¿sí? Ahora vamos a encontrar la corriente, ¿ya? Para hallar la corriente, ya no puedo utilizar seno de WT. ¿Por qué? Porque la corriente no sale de 0, mira, sale de abajo. Entonces, es un seno que se ha movido hacia dónde. Sí, ese seno se ha movido hacia, así es, ese seno se ha movido hacia la derecha. Y se mueve hacia la derecha, que colocas en la función. En el ejemplo anterior vimos que se movía hacia la izquierda, colocaba más. Cuando se mueve hacia la derecha, colocaríamos menos. Está desfasado. Esa gráfica de seno o esa función seno no me permite modelar lo que está pasando. ¿Cierto? Entonces lo correcto sería escribir algo así.
¿Por qué? Sería el W 10 pi y le restamos al T. ¿Cuánto le restamos? Lo que se ha movido, que viene a ser, ¿cuánto se ha movido la corriente? 00206. ¿Estamos de acuerdo? Se ha movido hacia la derecha, pues solo le restamos al T. Si operamos eso, de ahí nos quedaría así. Si operas un poquito más, vamos a notar que sería 10 pi t menos 002 pi. Colócalo el pi como 180 y nos va a quedar 37. Para guiarnos y trabajar con ángulos más bonitos, ¿sí? Listo. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es, conociendo la corriente, voy a dibujar los fasores para darme cuenta si están adelantados o retrasados. Uso de referencia a la corriente. En fase con la corriente viene la resistencia, la inductancia, adelanta 90, y el voltaje del condensador sale desfasado, ¿no? Ahora voy a analizar las fases. El ángulo de la corriente es 10 pi menos 37. El ángulo de la fuente, ¿cuánto es? 10 pi. ¿Dónde sale la fuente? ¿Arriba o abajo? Así es, ¿no? ¿Sale hacia dónde? Hacia arriba, porque para que salga 10 pi a la corriente le tienes que sumar 37. Es por eso que la fuente sale adelantando a la corriente. Ahora, claro, y verifica, ¿no? 10 pi, entonces el ángulo de fase sería 37, ¿no? El ángulo de fase sería 37. Entonces, pregunto, ¿qué tipo de circuito es? ¿Sería un circuito inductivo porque el BL debería ser mayor que el BC para que la fuente salga hacia arriba? ¿Listo? Nos dicen que calculemos el ángulo de fase, ya tenemos el ángulo de fase que sería 37 y la frecuencia sería 10 pi. La parte A está resuelta. Ahora nos piden en la B la expresión del voltaje en función del voltaje instantáneo de la fuente, lo tenemos arriba, aquí está, y también el de la corriente que ya lo tenemos. Nos piden que elaboremos el diagrama, ya está el diagrama fasorial, nos piden las potencias. La potencia es bien fácil porque te piden la potencia de la fuente. Para el ejemplo, para el recordatorio de las funciones trigonométricas, las gráficas de las funciones trigonométricas y su relación en física con los fasores. Lo paré porque no hemos visto la potencia. Es precisamente el siguiente tema que vamos a ver hoy como nuevo. Entonces, por eso no lo vamos a ver. Quiero que veamos el tema de hoy, los temas de hoy, que tienen que ver con potencia y resonancia. Esos son los dos temas de hoy. Entonces, para recordarles, si alguien tiene todavía la física 5 de recuperación, hoy es el examen a las 9 de la mañana, tal y como está programado y se asignaron, ¿verdad? En el blog buscan física 5. No en el blog, perdón, en la plataforma Dilunios buscan física 5. Al final, ahí están comprobaciones de lectura, primera recuperación, examen final. Al final tienen el examen de segunda recuperación, ¿verdad? Entonces, este es no sé si lo están viendo, espero que sí. Este es el tema de hoy. Potencia y resonancia en circuitos RLC. Hay que tener cuidado, porque ya vimos circuitos RLC, pero usábamos corriente continua. Ese fue el mes pasado, en julio. Estuvimos viendo todavía los últimos temas de corriente continua. Aquí tenemos para los que, y las que, sobre todo las señoritas, no van a olvidar ahora los símbolos, ¿verdad? Este es el símbolo del resistor.
inductor, capacitor, transistor. Estas dos láminas me las envió el profesor Minor para ustedes. Para que asocien a Tor con los símbolos, ¿verdad?, del circuito, y no se les olvide. Algunas señoritas, pues, me parece que les gusta el símbolo, pero sobre todo no se van a olvidar de Tor, ¿verdad? Resistor, el inductor, el símbolo, el inductor es parecido, pero el resistor tiene piquitos y este no. El capacitor es del símbolo del capacitor y este es el símbolo del transistor. Y esta playera es... ¿se recuerdan que vimos el video de la guerra de las corrientes? Entonces esta es corriente alterna y el representante de la corriente directa. Thomas Alva Edison. ¿Y el otro cómo se llama? ¿El de la corriente alterna? Nikola Tesla. Muy bien, muy bien. Y este señor lleva, no es que sea estudiante de la física, sino que es seguidor de un grupo musical que se llama así, Guitarrista. Exacto. Muy bien. Es un guitarrista, dicen. Muy bien. Entonces, veamos como introducción al tema y siempre recordando los temas de trigonometría. Espero que esos temas de trigonometría y lo que hayan visto en todo esto de las identidades trigonométricas, etcétera, pues sea una buena retroalimentación. Aquí veamos un video que nos va a permitir ver el tema de potencia. No se preocupen, digamos, yo les voy a explicar despacio cada una de las ecuaciones, de dónde es su procedencia y todo. Pónganle atención a este video. Espero que todos puedan tener el sonido. Si no tienen sonido, es el internet que tienen ustedes que no está funcionando adecuadamente su señal, porque aquí he logrado, hay una función que dice que yo estoy proporcionando sonido de la fuente, así es que ahí va. Hola, hoy vamos a ver los diferentes elementos de potencia en circuitos de corriente alterna, empezando por circuitos simples con una resistencia, una bobina y un condensador, después un circuito con un elemento genérico y luego veremos cómo la potencia en corriente alterna se puede definir como un vector complejo cuyas diferentes partes nos van a dar los diferentes tipos de potencia. Como sabemos, en cualquier elemento eléctrico la potencia se define siempre como el producto del voltaje por la intensidad, tanto corriente continua como en corriente alterna. Vamos a ver cómo queda esta expresión para diferentes elementos pasivos simples. Empezaremos con una resistencia, que es el elemento más simple. Hemos dibujado aquí en color rojo el voltaje, que como sabemos es una expresión senoidal, un producto de la amplitud por el seno a una determinada frecuencia. La intensidad sabemos que es un seno con la misma frecuencia sin desfase y una amplitud diferente. Si hacemos el producto, vemos que la potencia, que es esta señal dibujada aquí en azul, nos queda un valor que es siempre positivo, que es proporcional al cuadrado del seno de omega t, y cuyo valor medio es el producto de las amplitudes dividido por 2 o directamente el producto de los valores eficaces. Vemos por tanto que el valor medio de la potencia en corriente alterna con una resistencia es positivo, igual al producto de los valores eficaces, aunque oscila de manera significativa en el tiempo. Eso significa que la resistencia de manera efectiva sí que va a consumir la potencia que le llega en corriente alterna. ¿Qué pasa sin embargo para el caso de una bobina? En el caso de una bobina tenemos el mismo voltaje, la intensidad es un poco diferente porque aquí aparece ahora el coseno de omega t debido al desfase que se produce entre el voltaje y la intensidad. Y si hacemos el producto para obtener la potencia, la forma de la potencia, fíjense que nos quedaría
un valor que ahora ya no es siempre positivo, sino que oscila con una frecuencia que es el doble de la del voltaje, pero que durante una parte del tiempo es negativa y durante otra parte del tiempo es positiva. La parte del tiempo en el que la potencia es positiva, el elemento, la bobina en este caso, está cediendo potencia al circuito, mientras que la parte del tiempo en el que la potencia es positiva es porque la bobina está absorbiendo la potencia. Fíjense que globalmente lo que se cede durante medio periodo es lo mismo que se absorbe durante otro medio, y de ahí que el valor medio sea cero y que la bobina no esté absorbiendo de forma efectiva potencia de la red. ¿Qué sucede para el caso de un condensador? En el caso de un condensador, la expresión de voltaje sería así, y esta sería la expresión de la intensidad, y nos daría una expresión para la potencia muy similar para el caso de la bobina. En efecto, tenemos exactamente igual que para la bobina, pero cambiada de signo. Por tanto, de nuevo tendremos que durante una parte del tiempo el elemento estará absorbiendo potencia, y durante otra parte estará cediendo, y en valor medio la potencia será cero, con lo cual el condensador tampoco absorbe de forma neta potencia de la red eléctrica. En el caso general, nosotros tendríamos un elemento de impedancia Z con ángulo phi, que se representaría en función del tiempo su voltaje y su intensidad de esta manera. El desfase se traduce en un retraso, como ya sabemos, y que en forma fasorial sería de esta forma. El voltaje se ha puesto aquí como un fasor en el eje de la horizontal, la intensidad vendría como un ángulo desfasado en phi grados, y habría una parte de la intensidad que estaría en fase con el voltaje y una parte que estaría desfasada a 90 grados o en contrafase. Si ponemos esto en la expresión temporal y obtenemos la expresión para la potencia operando, vemos que la potencia en este elemento genérico se divide en dos partes. Una que es siempre positiva, proporcional al coseno del ángulo, que va a ser la potencia consumida en la resistencia y debida a esta parte de la intensidad que está en fase con el voltaje. Y otra que es a veces positiva, a veces negativa, proporcional al seno, y que va a depender de esta parte de la intensidad que está desfasada del voltaje en 90 grados. Va a ser potencia intercambiada con la bobina o el condensador de la impedancia. El valor medio será positivo y proporcional al coseno del ángulo del desfase. Podemos resumir todo esto definiendo una magnitud, que es la potencia compleja, igual al producto del voltaje por la compleja conjugada de la intensidad, que vendría expresada como el producto de los valores eficaces de voltaje e intensidad, coseno de phi más j seno de phi, o en forma fasorial, producto de los valores eficaces de voltaje e intensidad con el ángulo de desfase. El módulo de esta potencia compleja es lo que se denomina la potencia aparente S, igual al producto de los valores eficaces y que se mide en voltio amperio. La parte real de la potencia compleja es lo que se denomina la potencia activa, voltaje por intensidad por el coseno de phi. Recuerden que esto era el valor medio de la potencia en la impedancia, que se puede expresar también de estas dos formas y que viene medida en vatios. Y la parte imaginaria de la potencia compleja es lo que se denomina la potencia reactiva. Es proporcional al seno del ángulo y se puede expresar de estas dos maneras y viene medida en voltioamperios reactivos. Es importante resaltar que aunque el nombre de la unidad es distinto para la potencia aparente, activa y reactiva, realmente en todos los casos se trata de la misma magnitud física. Es potencia y por tanto energía en función del tiempo. La relación entre los tres tipos de potencia se puede representar mediante el conocido triángulo de potencia, que es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa sería la potencia aparente, el cateto contiguo al ángulo phi sería la potencia activa, que es siempre positiva, y el cateto opuesto sería la potencia reactiva Q. Gráficamente lo que está sucediendo es lo siguiente: nosotros tenemos una red de energía que está cediendo una parte de la potencia a la carga, que es la energía activa que realmente se consume, este valor P de aquí, y otra parte de la energía es intercambiada entre la red y la carga, que es la potencia reactiva. Vamos a ver el significado de las diferentes potencias. S sería la potencia total intercambiada o entregada a la impedancia desde la red. P, que siempre es positiva, es la potencia consumida en las resistencias. Como hemos visto, es la que está asociada a la componente de la intensidad en fase con el voltaje y es la responsable de que el valor medio de la potencia sea positivo. Es la potencia que realmente podemos aprovechar y es la que tenemos que maximizar en aplicaciones prácticas.
Mientras que Q, que es la potencia intercambiada entre la bobina y condensador con la red, puede ser tanto positiva como negativa, y es debida a la componente de la intensidad desfasada con el voltaje en 90 grados. Es necesaria para que el voltaje y el condensador funcionen, pero no es aprovechable en la impedancia. Una analogía que se suele usar mucho es lo que se conoce como analogía de la cerveza, en la que la potencia aparente o total, medida en voltioamperios, sería toda la cerveza, ¿de acuerdo? La parte realmente aprovechable sería el líquido de la cerveza, que es la potencia activa, aquí medida en vatios, y la potencia reactiva sería la espuma. Evidentemente a nosotros nos interesa maximizar la cantidad de cerveza, minimizando la espuma que tendría. Un elemento muy importante en potencia en corriente alterna es el factor de potencia. El factor de potencia es el coseno del ángulo de la impedancia, que está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Fíjense que phi es el ángulo que existe entre voltaje e intensidad, y hemos visto que el valor medio de la potencia aprovechada es proporcional al coseno de phi. Hay dos tipos de factor de potencia. Se dice que es en atraso cuando la parte real de cuando la parte imaginaria de la impedancia es positiva, como en el caso de una bobina con una pequeña resistencia, y se dice que es en adelanto cuando la parte imaginaria de la impedancia es negativa, como en el caso de los condensadores. Normalmente, ¿qué vamos a encontrar en la práctica? Vamos a encontrar factores de potencia en atraso, porque los motores, que son una de las cargas más típicas, tienen una impedancia inductiva, son bobinas, y aquí vamos a tener que la parte imaginaria va a ser positiva. Este factor de potencia en atraso generalmente debe corregirse intentando que este ángulo se aproxime lo máximo posible a cero, lo que se puede hacer usando un banco de condensadores en paralelo. Aquí tendríamos, ¿cómo sería esto? Nosotros tendríamos la potencia en el caso de no tener los condensadores, y en el caso de sí tenerlos, fíjense que la potencia activa sería la misma, pero nosotros necesitamos en este segundo caso una potencia aparente menor. Como la potencia aparente es el producto de voltaje por intensidad y el voltaje en las redes eléctricas es siempre fijo, eso significa que podemos utilizar la misma potencia con una intensidad menor, menos pérdida. Y esta energía que se compensa, energía o potencia reactiva que se compensa, es debido a los condensadores que ponemos en paralelo, de manera que parte de la energía reactiva o potencia reactiva que necesita el motor para funcionar se extrae ahora de los condensadores y no de la red eléctrica. Aquí sería la forma en la que esa compensación de reactiva se pondría analíticamente. Bien, entonces para resumir, ese es el video pues es a otro nivel, ¿verdad? Tiene conceptos desde un nivel de ingeniería, y para algunos pues podría ser bastante elevados. Entonces por eso yo voy a platicarles desde el concepto más sencillo. Así, para el nivel medio, el concepto de potencia es corriente por diferencia potencial. Ese es el concepto, el mismo concepto que corriente directa. La potencia es energía por unidad de tiempo, sea joules por segundo, sea watts. Es corriente por diferencia potencial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta potencia y la corriente en corriente alterna? Pues entonces ya la corriente, que es minúscula, por lo tanto es variable, nosotros sabemos que la corriente alterna tiene esta ecuación: I máximo seno de omega t menos phi. Y el voltaje, para diferenciarlo de la corriente directa, también tiene un comportamiento senoidal: delta V máximo seno de omega t. Entonces ahí tenemos que esto sí ya es corriente alterna. Estos sí ya son ecuaciones de potencia en los circuitos de corriente alterna. Esta ecuación es válida para corriente directa, pero esta ecuación es ya válida solo para corriente alterna. Entonces la potencia, aquí ordenamos los factores: I máxima, delta V máxima, seno
de omega t por seno de omega t menos phi. ¿Qué hubo? Vamos a ir dándole participación a algunas personas a ver si realmente están o solo, porque pudiera ser que solo está, digamos, el celular por ahí y las personas a ver dónde estará. Vamos a ver, Elmer Oscal. Buenos días, Nick. ¿Qué tal, Elmer? Buenos días. Elmer, a ver, esta ecuación es de potencia. Y este concepto de potencia es similar en corriente directa y corriente alterna, esta ecuación. Pero aquí ya no, este ya solo es para corriente alterna. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta ecuación y esta? La primera con la de abajo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué se hizo? ¿Qué diferencia tiene esta ecuación con esta? ¿O no le ve diferencia? Para serle honesto, están las mismas variables. Ajá, muy bien, están las mismas variables. Ajá. ¿Qué hubo entonces? Solo hubo un reordenamiento. Exacto, eso es. Solo hubo un reordenamiento, se cambió, se unieron a I máxima con delta B máxima, como son factores. Exacto. Y el seno de omega t, este seno se puso primero y este otro se puso segundo. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Ahora voy a preguntarle a alguien más. Como dicen que para darle a un hombre, una mujer. Claudia López. Buenos días, Nick. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días. Este seno de omega t menos phi y esto que está a la derecha, ¿qué es? Eso sería el... Usted como profesora de matemática, ¿por qué? Dígame, ¿qué es esto? ¿Qué cree usted que es esta ecuación? Aquí no se preocupe si nos equivocamos. No estamos en privado, en el privado sí. Son puntos menos, pero aquí no. Creo que es un cambio, solo ¿Qué? un cambio en función del tiempo, pero no sé. Seno de omega t menos phi. A ver, ¿alguien que sepa? ¿Es una identidad trigonométrica? Muy bien. Es una identidad trigonométrica. Ya ganó la mate 4, mate 5, ya no sé dónde se da esto. Esta es una identidad trigonométrica. ¿Y por qué vamos a usar una identidad trigonométrica? Pensamos sustituir esta identidad trigonométrica. Aquí ve, en el concepto de potencia. La identidad trigonométrica es un concepto matemático. Pero ese concepto matemático lo pensamos sustituir en un concepto de física, que es el concepto de potencia. ¿Verdad? Entonces, sustituyendo ese seno de omega t menos phi, que es todo esto, nos da, en la ecuación de potencia, nos da esta ecuación. ¿Qué les parece? ¿Será eso posible, mi estimado Douglas Perseo? Hijo de Júpiter. ¿O no? Perseo creo que es hijo de Júpiter, ¿o no? De Zeus. Esto, muy bien. De Zeus, el padre de los dioses. Muy bien. Entonces, ¿se comprende de dónde salió esta ecuación? La última de esta diapositiva. Es la ecuación de potencia. Potencia es corriente por diferencia potencial. Pero como estamos en circuitos de corriente alterna, les pusimos las ecuaciones senoidales a la corriente y al voltaje. Y utilizamos esta identidad y la sustituimos. Esa es esta ecuación y nos da esta ecuación. Entonces, cuando yo multiplico seno de omega t o seno phi por seno de omega t me da seno cuadrado. Seno cuadrado. Cuando yo multiplico
menos coseno de omega t seno de phi por seno de omega t, pues queda aquí, ¿verdad? Y todos por I máximo, delta B máximo. ¿Qué haríamos ahí? Pues, a ver, ¿recuerda usted, Perseo, recuerda usted la función seno? ¿Cómo es? Es así, ¿ve? La función seno de 90 es 1, esa empieza aquí. Seno de 0 es 0, entonces empieza aquí. Esa es la función seno, ¿verdad? Seno. La función seno tiene un máximo en 1 y tiene un mínimo en... ¿Estamos? Sí. ¿Cuál es su valor promedio de la función seno? Y medio. Varía entre 1 y menos 1. ¿Cuál es su valor promedio? 0. 0, muy bien. 0. Entonces, todo esto, si yo quisiera, no la potencia, sino que la potencia promedio, entonces si yo el seno o el coseno me darían, en promedio me darían 0. ¿Y qué tal si la función no fuera seno, sino que fuera seno cuadrado? Esta parte que es positiva al cuadrado sigue siendo 1, al cuadrado sigue siendo 1. Y esta parte que es negativa al cuadrado se volvería, es siempre positiva, ¿verdad? Entonces este sería el valor, sería 1, 1 al cuadrado 1 y menos 1 al cuadrado 1. Estaría la función, sería la función seno cuadrado, estaría entre 1 y 0. ¿Cuánto vale su valor promedio? 0.5. Muy bien, 0.5. Entonces, si yo quisiera, fíjense bien lo que me están diciendo. Ajá. Entonces, esto que está aquí, yo quiero la función, ya no la potencia, sino que la potencia promedio, esto sería un medio. Y esto se volvería 0. No, todos son productos. Entonces, ¿qué tendría nada más? Y máxima por delta B máxima, por un medio. O seno de phi, ya que todo esto se vuelve 0. Entonces la potencia promedio, aquí está. Un medio del valor máximo de la corriente por el valor máximo de la diferencia potencial coseno de phi. En el video nos hablaban de este coseno de phi. El coseno de phi es el que se le llama también factor de potencia. Cuando les pidan el factor de potencia, es un problema. Es el coseno de phi. Es bien importante el coseno de phi en el transporte de energía alterna. Sí. Porque si este coseno es menor que 1, la potencia no es buena. No es buena la potencia. El ideal es que este sea coseno de 0 para que sea 1. Coseno es 0,1. Y tengamos la potencia promedio. Esa es la clave del transporte de energía alterna, es mantener la potencia en todo el sistema y sin pérdidas. Y las pérdidas me la dan el factor de potencia, el coseno de phi. Es muy importante en el transporte de energía alterna, el coseno de phi.
¿Y de dónde sale el coseno de phi? ¿Recuerdan? Sale de un triángulo que ya vimos. Entonces aquí tenemos, este es el triángulo que les decía, de los fasores. Coseno de phi sería, a ver quién me hace favor, mi amigo, mi amiga Dulce Marielos. Dulce. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días, Dulce. El coseno de phi, a ver. Apliquemos este triángulo rectángulo. Este tiene cateto opuesto. Es este mismo, ¿eh? Diferencia potencial del inductor menos diferencia potencial del capacitor es el cateto opuesto. La hipotenusa es esta, delta B máximo. Y el cateto adyacente es delta BR, ¿verdad? Entonces, a ver, apliquemos el coseno de phi. ¿A qué sería igual el coseno de phi? ¿El ¿Atento qué? triángulo? O... Sí, del triángulo. Ah, el triángulo. ¿Es el valor de X? ¿O Coseno de phi. ¿Cateto qué? opuesto? Uy, coseno. Perdón, adyacente. ¿Cuál es el adyacente aquí? De los voltajes. Estamos hablando voltajes. El cambio en R, o perdón, de voltaje. La diferencia potencial en la resistencia dividido, ¿qué es el coseno? En un triángulo rectángulo el coseno. Dividido delta B max. Sí, pero yo esperaba que me lo dijera esta chica, porque sí tiene que repasar funciones trigonométricas. Uy, estamos complicados porque a estas alturas del partido las funciones trigonométricas son temas básicos de matemática, de básico, ¿verdad? Entonces, coseno es cateto adyacente al delta BR partido hipotenusa, que sería delta B máximo. Ese es el coseno de phi. Y delta BR es I máximo por R. I por R es delta BR. Diferencia potencial es corriente por resistencia. Dividido la hipotenusa, que es delta B máximo. Pero acabamos de ver que la impedancia Z es I máximo partido delta B máximo. Entonces, el coseno de phi es muy importante en la corriente alterna. El factor de potencia se puede encontrar usando las funciones trigonométricas de coseno en este diagrama de fasores, o I máximo por R, corriente máxima por resistencia dividido voltaje máximo, o equivalente a resistencia partido impedancia. A ver si alguien se acuerda qué es la impedancia. A ver, le toca a una chica, ya que un chico contestó. Liduvina. ¿Está Liduvina? Liduvina. Por ahí vi que había puesto asistencia. Liduvina. No está. Carla Alonso. Tampoco. Carlita. Carla. Aquí puso asistencia, vamos a ver. De los que sí pusieron asistencia. Aquí está Liduvina.
del Carmen 2016 11 117. ...2016 11 117, Liduvina. ¿Está o no está? No le quito la asistencia. Doctor Rubén, buenos días. Buenos días, Liduvina. Habla Liduvina. Perdón, es que se cayó la señal de mi internet. Bueno, Liduvina. Miren, Dígame. ¿se recuerda del concepto de corriente RMS? Eso lo vimos hace 2 sábados. ¿O no? De la media cuadrática. Sí, exacto. Ujú. Cuadrática media o media cuadrática, está bien. Ajá. Entonces, ¿aquí era igual? La ecuación, ahí la debe tener en su cuaderno. Y es igual a la corriente máxima. Muy bien. Ajá, dividido la raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ujú. Y el voltaje RMS, voltaje RMS. El voltaje es... Ay. Vamos a ver. Ahorita le... Es el cambio de voltaje máximo dividido Raíz cuadrada 2. la raíz cuadrada de 2. Si usted ¿verdad? multiplica estas, usted multiplica Ujú. I raíz cuadrada de 2 por delta B raíz cuadrada de 2, ¿qué le da? Por supuesto que estos son máximos, ¿verdad? ¿Qué le da? El Raíz de 2 por raíz de 2. promedio. Muy bien, aquí está la de arriba, ¿eh? Es el voltaje promedio. Ahí está, ¿ven? Ujú. Entonces, esta ecuación de arriba es equivalente a la de abajo, Ujú. ¿verdad? Eso fue lo que Sí. demostramos. Entonces, Sí, doctor. aquí están las ecuaciones para calcular la potencia promedio. Y el coseno de phi es muy importante. ¿Qué quiere decir coseno de phi? Dijimos en corriente alterna, en los circuitos. El coseno de phi para sacar 100, porque está bien. ¿Qué es el Ajá. coseno de phi? Factor potencia. Factor de potencia. El coseno de phi es el factor de potencia. Ya no sacó 100 porque otros sacaron 100. Gracias. Está bien. Bueno, Bueno. gracias. Gracias. Entonces, la potencia promedio también es IRMS al cuadrado por R. Esta es, ¿se recuerdan de la potencia por efecto Joule en las corrientes directas? I cuadrado por R, solo que aquí es I cuadrado, RMS. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Y el ideal de potencia es cuando el coseno de phi valga 1. Ese es el ideal de potencia. Aquí hay un concepto de factor de potencia. Tal vez aquí pueden escucharlo mejor. Ya lo sé, si estás aquí es porque has intentado leer el libro de las potencias y no has entendido nada, otro modo de movimiento y necesitas un mapa para navegar entre tan adusta y aburrida literatura como es de la potencia alterna, ¿vale? Yo te doy este mapa y luego ya eliges el link del libro que yo creo, o bien del libro para repasar. Lo voy a intentar explicar con manitos también. La potencia, hay 3 potencias en alterna, en continua solamente había una. ¿Ves? En alterna no, en alterna tienes el buen, la buena, la fea y la mala. ¿Vale? ¿Qué es la potencia activa? La potencia activa es la potencia que se convierte en trabajo, la útil, la que sirve, la única que nos importa. Las demás no nos
que se mide en vatios, ¿vale? La que se convierte en movimiento en tu motor, en calor en tu secador, en tu radiador, se mide en vatios, ¿ok? Y esta es la que me interesa, ¿alright? La potencia reactiva, ¿qué es? La potencia reactiva es, ¿cómo digo esto? Es la fea, la que no trabaja, la vaga, la que se queja. Esta es la que trabaja, la que hace el trabajo. La reactiva es la mala, se mide en voltiamperios. Reactivos, es que tiene feo hasta el nombre, o sea, mala, reactiva, que no trabaja, solo se queja. ¿No? Todo el mundo conoce peña que trabaja y peña que se queja. Esos son los dos tipos de personas que mundo. Y la potencia aparente, ¿qué es la otra? La suma de las dos. La suma. Esta más esta igual a esta. Total, se mide en voltiamperios. Toma nombre. Vale. Tú cualquier circuito de alterna, al final, tú lo puedes, ya hemos visto cómo, lo puedes dejar en una sola impedancia, ¿right? Que tendrá un desfase, provocará un desfase de la corriente frente a la tensión, ¿no? Esto sea la V, esto sea la I, por un desfase por culpa de las bobinas de los condensadores. Estos son, las bobinas de los condensadores son los que producen la potencia reactiva, la que yo no quiero, ¿vale? La potencia activa es la que de las resistencias y la que, bueno, es la que hace el trabajo. Si tú tienes cualquier circuito, sea como sea, marrón, en tu casa, tu industria, tu bar, puede ser, al final es una empresa, ¿right? Y esto pues son este no lo usa, este se usa, este se usa. Y esto pues es la central eléctrica, la que te proporciona energía, ¿de acuerdo? Me da igual que pienses en un circuito, que pienses en tu casa, o en tu negocio, en tu industria, o en un circuito, me da igual. En la fuente o el generador que te entrega la energía para que tú hagas un trabajo, hagas algo con tu vida, pues es la potencia activa, o sea, que digamos, te entrega energía para que tú logres el trabajo. Y los canallas de esta, la reactiva, los condensadores, hacen una cosa preciosa, es que cogen la energía, acumulan en campo eléctrico, ahí entre las dos placas, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, o sea, cuando la corriente da la vuelta, te la devuelven. Entonces, los condensadores te la dan y luego tú te la devuelves. Y la bobina es lo mismo. La bobina hace convirtiendo en campo magnético en vez de campo eléctrico, ¿de acuerdo? Pero al final, esta potencia reactiva es mala, fea. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. No sirve para nada para mi trabajo, no me soluciona ningún problema. Y lo que pasa es que, claro, al final la potencia aparente, la total, la suma, es un montón. Y esta no sirve para nada. ¿Vale? Entonces, el gobierno no quiere, o la compañía eléctrica no quiere ponerte unos cables así de gordos para mandarte todos de corriente y todos la vuelvas. No quiere, porque tienes que poner cables de cobre así, muy gordos, gastan mucho dinero, no quieres. Entonces, lo importante es conseguir que la potencia reactiva sea lo menor posible. ¿De acuerdo? ¿Cómo eso pues, puede hacer esto perfectamente? Por lo menos que tú puedes hacer que, si tú tienes mucha reactancia inductiva, podría ser y resistencia, al final esto es lo mismo que la potencia. Este gráfico, tú tienes, lo explico, la potencia va así, según la resistencia, cuanto más resistencia, más potencia. Y la potencia reactiva va así, para arriba, y según, igual que si hay mucha distancia, ahora hay mucha potencia reactiva. O sea, mucho condensador, ahora hay mucha potencia reactiva, ¿de acuerdo? Pero tú, bueno, esto es mucha bobina. Si tú puedes contrarrestar la bobina con el condensador, si tú pones condensadores, puedes hacer reactancia capacitiva, puedes hacer que esta potencia baje. ¿Vale? Entonces, fíjate, si tú tienes mucha potencia reactiva, y la que sea pareja, y la que sea activa, entonces aparente que esta suma de las dos igual, luego vuelve a tener dos dimensiones, suma suma la capone. ¿Vale? Igual. Esta es la aparente. ¿De acuerdo? Esto es P, esto es Q, si te fijas, es que yo lo conozco. Esto también es Q. Tú puedes hacer, si consigues hacer que la Q sea más pequeña, pues claro, si la Q es más pequeña, la S es más pequeña. Si la Q es más pequeña, te bajas hasta aquí. Y luego es
si tú consigues hacer la Q más pequeña, la potencia reactiva más pequeña, entonces la aparente se va apareciendo más a la potencia importante, a la buena, a la que te consume, la que convierte la energía en trabajo, ¿vale? Y por eso, en muchos países, bueno, en todos los países te piden que esa Q sea lo más pequeña posible. Lo que llamábamos el factor de potencia. Le pedían que el factor de potencia, ¿no es? Que tuvieras una impedancia, este era el phi, ¿vale? Pues aquí este va a ser el phi, es el mismo phi, el mismo phi. El factor de potencia es coseno de este phi. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis? Que decían que el coseno del phi, o sea, el desfase puede estar entre menos 90 y más 90 grados. Bueno, aquí estamos el producto conductivo puro, resistivo puro, tal, y el coseno del phi, o factor de potencia, como le llaman, que es prácticamente lo mismo, es así, puede ser o 0 o 1. Entonces, lo ideal es que sea 1. Vale, y lo idealmente es que sea 1. Si es 1, significa que no hay. Si es 1, significa que no hay potencia reactiva azul de la barra. ¿Vale? Si un circuito tiene un 0 grado de desfase, entonces tiene 10 de volts, de verdad. Si tendrá aquí la potencia normal, la reactiva 0, y la aparente resulta que si es 0 es igual. La aparente reactiva es lo mismo. Si la puedes 0, es lo mismo. Por eso el triángulo de potencia lo escribo todo el mundo en los libros, y quiero que lo veáis para que veáis que es lo mismo. ¿Vale? Y si sabéis un poquito, pues entonces el factor de potencia es esto. Entonces lo interesante es que el factor de potencia esté aquí a lo derecho, cerca de 1. ¿Vale? Es decir, cerca de que esta sea prácticamente 0. Que no haya casi reactancia, o sea, potencia reactiva, ¿vale? Y si os fijáis en el triángulo de potencias podéis ver las fórmulas, las podéis aprender o no, como queráis. Mira, igual, os lo aprendéis, ¿de acuerdo? Esto es marrón. Estas tres os las aprendéis, o bien, si te sabes el diagrama de impedancias de potencias, pues ya sabes que el seno del phi, si sabes la trigonometría, es de la hipotenusa. El coseno es P entre S. Y el seno es el enfrente de la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, si sabes tú, por el seno. Si vas a ver P, por el coseno. Este es el factor de potencia. Justo. Factor de potencia. Ahí los pone. Y volumen por factor de potencia. Bueno, factor de potencia o coseno de phi que es lo mismo. ¿Vale? La corriente, multiamperios, potencia reactiva, que reaccionan a todo, resulta que dices algo es poner reactiva, mala, y la potencia es real importante. ¿Vale? Y lo único que tienes que tener en cuenta en el mapa mental es que la potencia azul, la reactiva, mala. Cuanto menos, mejor. Eso es lo mismo que decir que cuanto más grande es el ángulo, eso equivale a decir a que cuanto más potencia reactiva hay, más grande es el ángulo, más grande es el phi, o más pequeño es el coseno del phi. ¿Vale? Aquí tendré, si tengo la Q más pequeña, potencia reactiva más pequeña, entonces el phi, el desfase entre la corriente y la tensión es menor, y si es más pequeño, pues el desfase, el ángulo es mejor. ¿Vale? Esto es un coseno de phi, o factor de potencia, que tiene que ser a 1. Se acerca a 1, factor de potencia, aquí o se acerca el factor de potencia, pues se adora a 0,5. ¿Vale? Aquí tiene un factor de potencia horrible, pues eso de 0,1. El coseno. Bueno, yo os explico un poco con las manos. Si crees que es... Muy bien, ese es para explicar el coseno de phi, el factor de potencia, desde otro punto de vista, desde otro docente, ¿verdad? Entonces, continuemos. Esto es para que vean cómo la física está hoy en día adelante. Una física mexicana trabajando en Cambridge salió este artículo muy importante sobre el COVID-19 y la física. Dirán ustedes que tiene que ver la física con el COVID-19. Pues observen. En México, ahí disculpan los anuncios, pero voy a ir leyéndolo.
Su hermano se infectó y ella descubrió cómo debilitar al COVID-19. La historia de la científica mexicana Mónica Olvera de la Cruz. Ella nació en Acapulco, Guerrero, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después hizo un doctorado en Cambridge, es una universidad prestigiosa ya de Inglaterra. Ella es, no sé si la están viendo. Sí, se ve Gracias. Entonces ahí tenemos el coronavirus. ¿Y qué hace esta física? Pues resulta que esta física y su grupo encontraron que los picos del coronavirus, esos picos que le dan la forma de corona, ¿verdad? Por eso se llama coronavirus. Esos picos tienen carga positiva. Y que la piel, en la garganta, en los riñones, en los intestinos, tienen carga negativa. Entonces, ella, luego del equipo de investigación, entonces aquí está el primer contacto entre el virus y las células del riñón, corazón, cerebro, células de conductores de aire más bajo y gastrointestinales, lo que facilita la falla de órganos humanos por infección. Entonces, encuentra que la proteína Spike, o sea, los picos que dan forma al coronavirus. Entonces, la proteína espiga es la responsable de la entrada en las células huésped y facilita el SARS-CoV-2. Ingresa e infecta al cuerpo de las personas, por lo que su inhibición sería importante. Entonces, ¿qué pasa entre una carga positiva y una negativa? Atracción, ¿verdad? Ustedes. Entonces, ellos están trabajando en el diseño de una molécula con carga negativa para que se una con el punto de decisión positivo y con esto impedir que el virus se una a la célula de las personas. Eso es lo que están haciendo. Entonces, las investigaciones encontraron que el virus tiene en su corona, o sea, los picos, Spike, en los picos, tiene carga positiva. Y que nuestro organismo, nuestros órganos tienen las células carga negativa. Entonces, ¿cómo bloquear esto? Usar un bloqueador que sea con carga negativa para que interactúe con los picos del coronavirus. Entonces, ahí tenemos una forma de inhibir al coronavirus. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Se neutralizaría, ingeniero. Se neutralizaría. Qué interesante. Les cuento que lo saqué de me salí. Entonces voy a volver a ingresar a mi presentación. Me salí un momento. Pero ahorita regreso con la presentación. Entonces, lo bueno es que ahora ya hasta hago cosas diferentes aquí. Me voy al blog nuevamente, así como ustedes hacen, para ver la presentación. Ya he aprendido. Esto no dominaba yo. Tampoco no lo domino. No lo domino todavía, pero ahí vamos. Ahí está la presentación y me voy a la presentación. Así es como ustedes tienen que ver en el blog. Entonces ahí está la presentación. Ahí estamos. Nuevamente regresé. Y algo importante. ¿Se recuerdan que vimos una playera de alguien me dijo que era un guitarrista? Este. No sé si lo están viendo. Sí, sí lo estamos viendo. Ese es un grupo musical, AC/DC. Dice que ellos, el grupo, no encontraban cómo llamar a su grupo de música. Y le pusieron AC/DC porque había la hermana de uno de ellos tenía una máquina que usaba corriente directa y corriente alterna. Entonces, para que escuchen el grupo y salgan un poquito de la rutina, que está AC/DC, el grupo, no sé si lo
Camiones Fotón. Me voy a tener que salir otra vez, creo yo, porque todavía no he aprendido a quedarme dentro de la presentación. Pero ustedes me van a enseñar algún día. Tal vez con las flechitas de regreso de arriba. Pero ya me salí. Ya voy rápido, gracias. Me cuesta. Ustedes no les cuesta porque ya son expertos y expertas. No, aprendiendo estamos también. Ay, ya estoy en esto. Me cuesta. Ahí va. Ya regresé casi. ¿Qué les pareció? Mucha cabulla, ¿verdad? A mí sí me gustó. Mi espíritu es algo así rockero. Entonces así se llama ese grupo, ACDC. Y nació ese grupo, según le estaba escuchando la estudiante que me compartió el video, porque no crean ustedes que yo, una estudiante de la vespertina, entonces ya me mostró, me prestó ese video. Para ustedes, aquí está un concepto bien importante. Si el concepto de potencia es bien importante, el concepto de resonancia que ustedes han escuchado desde su física, resonancia, el sonido, en los puentes entran en resonancia, se pueden caer, las copas, alguien que puede cantar a cierta frecuencia, emite cierto sonido, frecuencia, entonces hace que la copa entre en resonancia y la copa al entrar en resonancia aumenta su frecuencia, hace que estalle esa es la frecuencia de resonancia. Pues en los circuitos de RLC, la resonancia, el concepto es bastante sencillo. Resulta que las reactancias, para que exista resonancia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son iguales cuando hay resonancia. Entonces, XL menos XC igual a 0. ¿Qué aplicaciones tiene eso? Es muy importante. Cuando ustedes sintonizan una radio, ¿qué radio le gusta? Vamos a ver a Kendi López. Kendi. Kendi López está, ¿no? Buenos días. Hola, Kendi, ¿qué radio escucha usted? La Uyuyuy, ¿no? Pues radio. No escucha radio. No, no mucho. ¿Qué canal o qué programa le gusta de la televisión o del... ¿Qué novela? Ay, no. No será. Pues... La Reina del Sur, ¿le gusta a usted? No soy tanto de novela. Ah, bueno. Pues me gustan todo lo que sea de historias. El History Channel. Ajá, sí. Muy bien, el History Channel. Entonces, cuando usted sintoniza ese canal, entra en resonancia para sintonizarlo. Cuando usted sintoniza su radio, digamos la FM Globo o la radio Cucaracha, usted lo que está haciendo es entrar en sintonía, es entrar en resonancia. La frecuencia, usted está captando esa frecuencia, que se llama frecuencia de resonancia. Gracias. Y en los circuitos de corriente alterna, esa resonancia de lo que estamos hablando se logra cuando las reactancias inductiva y capacitiva son iguales. Entonces, si son iguales, al restarlas, su resta da 0. Entonces, al restarlas aquí en esta ecuación, si yo resto aquí, esto da 0. Al cuadrado 0, más r cuadrado, raíz r. O sea que desaparecen las reactancias en la ecuación.
como que no estuviera el inductor y el capacitor, con ese efecto que llamaban la potencia no deseada en el circuito, ¿verdad? Entonces es la corriente RMS sería delta V RMS, o sea, la diferencia potencial RMS dividido R, porque XL menos XC no está matemáticamente hablando. Pero XL, ¿qué es? Es omega por L. Aquí ya le agregamos un sucerito, ¿eh? Esto quiere decir frecuencia angular de resonancia. Y XC, ¿qué es? XC es el inverso de omega de resonancia por C. No olviden que esto es dividido todo, ¿eh? Eso va dividido todo. Eso es cuando esta resta es igual a 0. Entonces yo puedo igualar XL a XC. Al igualar XL, este es XL. Este X sub L, no XL. X sub L, que es reactancia inductiva. Y la reactancia capacitiva son iguales. Yo despejo omega sub O y me sale esta ecuación. De esta ecuación, yo despejo omega sub O, entonces omega sub O al cuadrado, partido 1 partido LC, 1 partido LC, raíz cuadrada, para encontrar omega sub O, que es la frecuencia de resonancia. ¿Está claro cómo es la frecuencia de resonancia? El concepto es sencillo. Ocurre cuando las reactancias capacitiva e inductiva son iguales. Y entonces esta es la ecuación principal. A ver, voy a preguntar a ver si está claro. LSM, ¿quién es LSM? LSM. Licenciado. ¿Cuál es su nombre? Mario Moguel. ¿Y la L? Ah, lo que pasa es de que también uso un para mi trabajo. Ah, bueno. Entonces LSM es como un... Es como una abreviación. Eso. Muy bien. A ver, entonces, así, palabras sencillas, ¿cómo se produce la resonancia en circuitos RLC en serie en corriente alterna? Concepto sencillo. Vamos a pensar. Espérame un ratito. Cuando la resonancia... Aquí tengo el concepto en esta diapositiva. ¿Alguien que le ayude a este muchacho del SM? ¿Alguien que lo salve? Tiene que ver con la inductancia y la reactancia capacitiva e inductiva. Ah, ¿No ¿qué son pasa con iguales? esas? Dice, ¿Son iguales? Exacto. Ese es el concepto. La resonancia se produce cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son iguales. De ahí sale la frecuencia de resonancia, que es la clave, la más importante. La frecuencia de resonancia es entonces el inverso de la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Pero ese concepto no sería, sino nosotros explicamos, eso ocurre cuando estos dos son iguales. Por eso es que da cero. Dos cosas iguales al restarlas dan cero, ¿verdad? Gracias, LSM. Ahí está el concepto de resonancia, ¿verdad? El concepto de resonancia. Hay una amplitud, hay un incremento de amplitud. Sí, aquí tenemos entonces. Exacto. Aquí está la amplitud que está mencionando el compañero. Esa amplitud de la corriente aumenta, miren. Entonces mientras más pequeña la resistencia, se alcanzan frecuencias de resonancia máximas. Para resistencia de 10 ohms, el pico es más pequeño que para una resistencia de 3.5 ohms. Aquí, ¿cuánto vale la frecuencia de resonancia? Vale 10 megaradianes por segundo. Mega, 10 a la 6. 10 millones de radianes por segundo producen en una resistencia de 10 ohmios, usando una resistencia de 10 ohmios en el circuito, producen 0.5
miliamperios. Una frecuencia de resonancia de 10 megaradianes por segundo, usando una resistencia de 3.5 ohmios, produce una corriente de 1.4 miliamperios. Son pequeñas corrientes RMS. Esas corrientes RMS, como lo decía la compañera que participó, es la corriente máxima dividido raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Y el significado físico de IRMS es que es la corriente que se mide en los tomacorrientes o los aparatos. Los aparatos están diseñados para medir RMS, porque RMS quiere decir promedio. Es cuando uno toma la corriente con un multímetro en la pared, está tomando un valor instantáneo, ahí marca tanto, ¿verdad? Es un valor promedio. Y aquí tenemos que la potencia también varía con la frecuencia angular de resonancia. Entonces, aquí tenemos que la potencia en microwatts o microvatios, ¿no? Es máxima cuando la resistencia también es mínima, y la diferencia, aquí hay una amplitud de velocidad angular, de frecuencia angular. Esa frecuencia angular o velocidad angular especial entra en resonancia aquí a 10, según la gráfica, para estos experimentos. De allá, si ustedes usan otras resistencias, es otra cosa. Entonces, veamos el concepto de resonancia a través de un video. Eso ayuda un poquito a fortalecer los conceptos mecánicos que vieron en la física 3 con la física 6 hoy. De acuerdo con las reglas matemáticas de Gustav Kirchhoff, la elevación de la tensión en la fuente, nunca mayor a E sub 0, es igual a la suma de las caídas de tensión a lo largo del circuito. El resultado es una ecuación diferencial que se puede escribir en términos de la carga Q en el condensador. La misma ecuación diferencial también describe el desplazamiento X de un oscilador armónico impulsado por una fuerza oscilatoria. Incluso una pequeña fuerza, nunca superior a F sub 0, exactamente a una cierta frecuencia, causa oscilaciones que se hacen cada vez más y más grandes. Y esto se añade al fenómeno de la resonancia, lo que significa que en un circuito de corriente alterna, incluso una pequeña oscilación de la tensión puede causar que circule una asombrosa cantidad de carga eléctrica. Por supuesto, en un sistema mecánico, los resultados de la resonancia pueden ser devastadores. Pero a veces se utiliza la resonancia eléctrica para obtener la sintonía correcta. Tesla fue, de hecho, el primero en describir una red de circuitos resonantes sintonizados y de antenas, que es exactamente cómo se transmiten y reciben las señales de radio y televisión. Se selecciona una auténtica estación de televisión entre todas las demás, porque un circuito de corriente alterna se sintoniza precisamente en resonancia con la frecuencia de la emisora. Esto es verdad tanto para la radio como para la televisión. Y la resonancia eléctrica tiene lugar porque matemáticamente los condensadores y las autoinducciones actúan de forma muy semejante a los muelles y las masas. Por ejemplo, cuando un condensador comienza a cargarse, se crea una tensión que se opone a la carga. En otras palabras, un condensador se opone al cambio de carga positiva o negativa, lo mismo que un muelle se opone a ser estirado o comprimido.
Dicho de otro modo, cuando se aplica una tensión a una autoinducción, pasa un cierto tiempo antes de que la corriente se ponga en movimiento. Y necesita un cierto tiempo antes de pararse de nuevo, de modo que una autoinducción se opone al cambio en la corriente de la misma manera que la masa inerte en el muelle se opone al cambio en la velocidad. Independientemente de lo precisa que sea la analogía, pueden surgir diferencias. Por ejemplo, cuando la resonancia tiene lugar en osciladores eléctricos, no suele afectar negativamente a las personas. Pero cuando la resonancia tiene lugar en osciladores mecánicos, las cosas se nos pueden ir de las manos. En los circuitos eléctricos, la resistencia puede ayudar a mantener las cosas bajo control. Por ejemplo, consideremos un condensador y una resistencia en un circuito de corriente alterna. Si la frecuencia es suficientemente baja, la carga de tensión del condensador puede ir al paso de la tensión oscilante aplicada. Pero a frecuencias más altas el condensador no puede cargarse y descargarse lo suficientemente rápido, de manera que no se desarrolla una diferencia de potencial a través de él y se desarrolla en la resistencia. Por otra parte, si hay una autoinducción en el circuito a baja frecuencia, hay tiempo suficiente como para que aumente la intensidad de corriente sin necesidad de aplicar mucho voltaje. Pero a frecuencias mucho más altas, la intensidad de corriente en la autoinducción no puede cambiar lo suficientemente rápido antes de que tenga que cambiar de sentido, de manera que se dé la diferencia de potencial fundamentalmente en la autoinducción y no en la resistencia. Cuando todos los elementos están en un mismo circuito a baja frecuencia, la mayor parte de la tensión se emplea en cargar y descargar el condensador. A una frecuencia más alta, la mayor parte de la tensión se emplea en tratar de cambiar la corriente en la autoinducción. De hecho, a una frecuencia muy alta, la autoinducción impide prácticamente la circulación de cualquier corriente. Pero si la frecuencia es la correcta, dicho de otro modo, a la frecuencia de resonancia, circulan corrientes muy grandes. El condensador se carga y descarga, la intensidad de la corriente aumenta y se invierte en la autoinducción. Y la resistencia disipa suficiente energía como para mantener las oscilaciones bajo control. Estas son las ecuaciones que tienen que ver con los conceptos, incluyendo ya los conceptos de resonancia. Esta es la ecuación que ya vimos de la potencia promedio. Esta la vimos hace unos minutos, de potencia. Ahora, como en lugar de XL y XC puedo escribirlo en función de la velocidad angular. Es XL menos XC, si lo sustituyo en la ecuación de potencia, ya esta es una ecuación de potencia promedio que ya considera la frecuencia angular general y la frecuencia angular de resonancia. Hay un factor de calidad, las emisoras, las señales de televisión. Ese factor de calidad es dividiendo la velocidad angular de resonancia entre la velocidad angular general, el cambio de la velocidad angular general. Y por último, para transformar en la casa, nosotros tenemos una plancha, un calentador, todos ellos funcionan con voltajes, por ejemplo, 120 voltios, o algunas, como las estufas eléctricas o las lavadoras, funcionan con 240. Hay transformadores elevadores, eso se usa en
En el origen de la energía hay transformadores elevadores. Estos tienen miles de voltios y corrientes pequeñas. Como la potencia es voltaje por corriente, estos transformadores elevador se transporta la energía, grandes voltajes, pequeñas corrientes, y llegan al poste de la esquina. Ahí están los transformadores. Ahí la potencia sí es la misma que aquí en el origen, pero aquí los voltajes son más pequeños y las corrientes son más grandes. En la casa, para usar en la casa, nosotros no podemos usar 4000 voltios. En el transformador de la esquina hay 4000 voltios. 240 o 120. Entonces en la casa llega ya transformada. Para eso se usan los transformadores. Esa es la clave del transporte de la energía eléctrica, los transformadores. Hay elevadores y hay reductores. Los transformadores tienen este es el símbolo, este es lo más sencillo que existe. Este es lo más sencillo que existe, el diagrama de un transformador. Este es la fuente de la casa, que llega a la casa, a la fábrica, a la escuela, y hay un primario. Este está conectado a la pared, el primario N1, número de vueltas, y este es un núcleo de hierro que hace que el flujo magnético se mantenga, y por inducción se traduce en voltaje en el secundario. Este es un voltaje, este se podría decir que es un transformador elevador porque tiene 1, 2, 3 vueltas, y en la salida tiene 1, 2, 3, 4 vueltas. Elevador de voltaje, reducidor de corriente. Este lo conocen todos. Es el que usan para cargar su celular. Se usa un transformador. El devanado secundario se conecta al cable de la línea, o sea, a la pared, y de ahí hacia su celular o a un aparato electrónico. Puede ser la laptop o su celular. Entonces la ecuación es bien sencilla. La ley de inducción de Faraday, voltaje 1 es número de vueltas, y siempre su signo negativo, ¿verdad? De acuerdo a la ley de Lenz y la ley de inducción de Faraday, número de vueltas en el primario, cambio de flujo en el tiempo. El voltaje en el secundario es el número de vueltas del secundario, cambio de flujo en el tiempo. Este cambio de flujo en el tiempo es el mismo. El transformador, si tiene alta eficiencia, ese cambio de flujo en el tiempo es el que se mantiene en el núcleo de hierro. Entonces, uniendo estas dos ecuaciones, encontramos la ecuación de la transformación eléctrica. El voltaje en el secundario es el número de vueltas del secundario partido el número de vueltas del primario por el voltaje o diferencia potencial en el primario. ¿Y cómo están relacionadas las corrientes y los voltajes? Manteniendo la potencia en el primario igual a la potencia del secundario, que es corriente por diferencia potencial. Y esta es la ecuación para encontrar la resistencia equivalente de todo el sistema, de todo el transformador. Este es el símbolo en los circuitos del transformador, observen. Así como tenemos las fuentes, los capacitores, los inductores, este es el símbolo del transformador. Cuando ustedes vean este en un circuito, es el transformador. Entonces, la próxima clase les voy a pasar este video. Estas son las tareas, el examen que es dentro de 15 días, si no mal recuerdo. Tiene las 2 unidades. Hasta aquí llega el segundo examen, el primer parcial. Y la tarea 1, estos son los problemas del capítulo 33. En la próxima clase repasaremos esto último, el transformador de espacio. Veremos el video, pero yo quiero que ustedes, ya les mandé ejemplos resueltos de este capítulo, entonces ustedes tienen que hacer tu tarea. Yo ya hice mi tarea, que es hacerles problemas de ejemplo. Por lo menos les hice unos 7, 8 problemas de cada subtema.
ustedes hagan esto. Por favor, para terminar, pongan su asistencia, los que no lo han hecho, algunos ya lo hicieron. Por favor, háganlo. ¿Alguien levantó la mano? Yuli, sí, Yuli. Yuli. Levantó la mano Yuli Tul. Se arrepintió. El examen de recuperación para las 2 o 3 personas que quedan por recuperar empieza en 5 minutos.